la entrega de estas 1000 hectáreas que eran bienes ilícitos de la mafia, de alias Don Diego, y que hoy se entrega al campesinado. Como ya varias haciendas que la SAE ha entregado, que es como la primera fase, la SAE no tiene la cantidad de tierra suficiente para hacer una reforma agraria. Es el mecanismo más rápido, se hubiera podido utilizar hace tiempos, pero hace tiempos los gobiernos no dejaban, no tenían en su cabeza la opción de que las fincas del narcotráfico se volvieran fincas del campesinado. Al contrario, lo que hicieron fue revolver tanto los datos que estas fincas iban pasando a los mismos narcotraficantes. En cierta forma el Estado se las devolvía y terminaban en manos de testaferros, de administradores que no eran más sino las personas de fachada que la misma mafia ponía a través de unas fuertes alianzas con la clase política que interfería en la SAE como una instancia del gobierno. Nosotros hemos querido hacer este acto de justicia porque la tierra en realidad debe tener una función social, que es producir alimentos, productos, para eso es la tierra. Tiene que tener una función ambiental, que es cuidar las aguas, que es permitir que estos árboles crezcan. Más hoy, cuando la humanidad necesita de estos árboles para poder absorber lo que puede matar a la humanidad y que está en la atmósfera. Y que tiene que tener una función social. Ya lo dijo el gerente de la SAE, el índice de desigualdad que hay sobre la propiedad de la tierra es de los mayores del mundo, si no el mayor. Una desigualdad terrible que solo se veía en las épocas del feudalismo, allá de los señores y sus ejércitos privados, sus duques, marqueses, príncipes, y que precisamente la humanidad derrotó porque era una forma irracional de manejar la tierra. Y eso persiste en Colombia. Persiste en Colombia porque esa misma clase política tradicional es la propietaria de la mayor parte de la tierra. No se eligen campesinos al Congreso, se eligen terratenientes. Y eso se debe, no porque ellos sean muchos, indudablemente el campesinado es mucho más que el número de terratenientes, pero no votan por sí mismos, votan por los terratenientes. Compran el voto, las necesidades de comprar, de coger esa platica rápida para hacer un mercado lleva a que el Congreso de la República esté integrado por este sector social que llamamos los latifundistas improductivos y no por el campesinado de Colombia, que bien podría elegir buena parte del Congreso de la República. Es decir, la estructura desigual de la tierra se debe a la debilidad del movimiento campesino, que antaño fue fuerte. Por allá en el año 70, siendo yo un niño de 10 años, yo veía las grandes movilizaciones campesinas. Pero que la violencia, el terror, las masacres, la guerra, las condiciones que hacían el dormir en las noches en estos parajes, solo hay que mirar lo que aconteció en Trujillo, por ejemplo, pues iba convirtiendo al movimiento campesino en apenas una porción de la sociedad colombiana aterrorizada, desplazada, despavorida, sin capacidad de resistencia. Votar por el que se queda con la tierra y no por el campesinado, por ejemplo, que es como en la fábula donde los ratones votan por el gato. ¿Qué pasaría en un país donde los ratones votan por el gato? Pues es lo que pasa en Colombia.
Este gobierno sale de una campaña difícil, sale de una posibilidad pacífica de cambiar a Colombia. Todo lo que hemos visto de aquí para atrás, décadas, ha sido la violencia, las guerras, los muertos, los desaparecidos, un intento desesperado por la vía violenta de superar quizás desigualdades sociales, pero a través del camino más fácil. Yo no conozco la historia del señor que había apropiado esta hacienda, no la conozco bien. Seguro no era un rico cuando niño, alguien sabrá bien esa historia. Encontró que traqueteando de pronto se volvía rico y que era el camino, creyó él, más fácil para cumplir los deseos que por la televisión le enseñaban para los hombres de éxito, las mujeres bonitas, las modelos, la buena comida, los caballos de paso fino, los macarros de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ese señor, creo, está en los Estados Unidos preso. El sueño se le acabó. Ese camino fácil hubiera podido matarlo fácilmente. Lo puso preso, quién sabe cuánta gente ha muerto alrededor de esto, de esta hacienda, por ejemplo. Caminos fáciles que solo servían para unos que se creían muy vivos y terminaban presos o muertos, pero que no servían para la mayoría de la sociedad colombiana, que además no quiere tomar esos caminos, quiere tomar el camino del trabajo, pero para trabajar hay que tener la tierra, y si no se le permite la tierra al campesino, a la campesina, pues ¿cómo trabaja? Estos son los instrumentos de la producción. Aquí como unas praderas para que algunos caballos de paso fino pasearan, quizás habráse visto que fiestas se hacían en esta casa, pero no la tierra para producir alimentos, no la tierra para alimentar el pueblo. La estadística ayer dice que el 25% de la población de Bogotá no come 3 veces al día. Es decir, tiene hambre. 25% solo en esa ciudad son 2 millones de personas. Y miren esta tierra donde podría sembrarse comida para esa gente. El Estado no sirve si no es capaz de entregar esta tierra para producir comida y llevar esa comida a quienes tienen hambre allá en esas grandes ciudades. Es la gran alianza campesino-popular. Si es que esa gente allá pobre en esos barrios, sin poderle llevar mercado a los hijos, también metidos en violencias a veces de la gran ciudad, violencias que no es el fusil, a veces es la prostitución, a veces es el robo del celular, a veces es la desesperación, romper un vidrio, etcétera. A veces una desesperación que nos va llevando a ser una sociedad sin sentido. Esa hacienda, esa Colombia manejada exactamente como una hacienda, en donde no hay la oportunidad para el trabajo y donde los marginados son los que quedan por fuera de la cerca sin poder entrar. Bueno, si el gobierno del cambio no es capaz de poner estas tierras a producir alimentos y llevar esos alimentos a donde hay hambre, pues estamos fracasando. ¿Cómo se puede construir un cambio si el pueblo tiene hambre? Las estadísticas internacionales dicen que subieron los precios de los alimentos en todo el mundo por la guerra de Ucrania y no sé qué otras circunstancias. Y como estábamos importando buena parte de nuestra alimentación, no produciéndola en estas tierras,
entonces los alimentos se dispararon en los supermercados y las tiendas. El maíz, el principal, pero si el maíz es para los cerdos, también los cerdos, pero si el maíz es para los pescados, también los pescados, pero si el maíz es para las gallinas, entonces también los huevos y los pollos, y si el maíz es para las arepas, pues también las arepas. Todo empezó a subir de precio por estar dependiendo en nuestra alimentación de países por fuera, teniendo nosotros tanta tierra fértil aquí para producir nuestros propios alimentos. Eso se llama irracionalidad. Claro, alguien llegará, algún expresidente a decir, no es que tenemos el mejor sistema agrario del mundo. Mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño aquí en un rancho al lado de esta hacienda si se enferma. Y entonces van diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de las calles de Chapinero o no han podido entender en qué consiste en realidad la paz. La paz es que los niños no se mueran de hambre. La paz es que la gente no tenga el hambre en el estómago. La paz es que la gente tenga las condiciones para trabajar. Esa es la paz. Es sencilla, pero qué compleja que se vuelve volverla una realidad. Pues yo pienso que este gobierno tiene que trabajar por la paz. En el plan de desarrollo, por orden de la Corte Constitucional, que acaba de expedir una sentencia sobre baldíos, es decir, sobre terrenos que son propiedad de la nación, se hace una orden perentoria al Estado colombiano y por tanto al gobierno para clarificar dónde están los baldíos en Colombia y entregárselos al campesinado. Es una sentencia y una orden judicial. Preguntaría por qué las comisiones económicas negaron hoy el artículo que permite volverlo una realidad. ¿Es que la Corte Constitucional no sirve? ¿Es que hay que desacatarla? ¿Es que a pesar que hay una orden de la máxima característica constitucional de su máximo tribunal por el hecho de que beneficia a los campesinos de Colombia, entonces en el Congreso se niega por miedo a entregar la tierra al campesinado colombiano? También ahí había un artículo para volver realidad el artículo primero de los acuerdos con la FARC. Fue el gobierno de Santos el que dijo que se comprometía a entregar 3 millones de hectáreas al campesinado colombiano, de hectáreas fértiles, y firmó el acuerdo de paz con la FARC. ¿Por qué el Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra? Sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley, y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga, si se quiere cumplir el acuerdo de paz, a expropiar a quienes tienen los latifundistas la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra. Yo no entiendo si después de convocar
a quienes han sido insurgentes, a una firma con el Estado, hay que engañarlos al estilo colombiano. Yo no entiendo cómo un presidente como Santos firma la paz y un Congreso de la República hoy deshace los artículos de la paz, los vuelve impracticables. Entonces digan de frente, como lo dije en una intervención anterior, pues entonces digamos de frente que no se va a cumplir los acuerdos con la FARC. No a través de la trampa y la tramoya, para dejar que pase el tiempo sin cumplir los acuerdos, porque eso lo único que va a originar es que jóvenes campesinos de nuevo tomen las armas en Colombia y no se pueda hacer el final de una era de violencia y el comienzo definitivo de una era de paz. Así no se construye la paz. Si ese artículo que yo no firmé, era alcalde de Bogotá en aquel entonces, no tenía ni idea de lo que negociaban, pero se comprometió la palabra del Estado. Y el Estado no es solo el presidente Santos, que hoy dice que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, Dios mío. Ocupamos el 81 lugar, según la revista científica Lancet, por el número de muertes evitables de este sistema de salud, que deja a lo largo y ancho de estos 30 últimos años. Pero si ese señor firmó que se le entregaran 3 millones de hectáreas al campesinado de Colombia, esta hacienda tiene apenas 1000. Y es de la SAE. Esta era una posesión ya del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cumplir el acuerdo de paz si los instrumentos legales son cercenados por el Congreso de la República? En contravía del programa del gobierno, elegido popularmente, porque no mentimos, dijimos de frente que queríamos cumplir con la paz de Colombia. Porque si queremos a toda esa gente armada que anda por allí en las trochas o en las haciendas, traqueteando, metidos en las economías ilícitas, si queremos devolverlos a la posibilidad pacífica, pues una de las esencias es que por lo menos esas 90,000 familias que cultivan hoja de coca y los hijos que andan en ese tipo de organizaciones por un sueldo, porque no hay nada más que hacer, puedan tener esta tierra, puedan tener el crédito del Estado, puedan tener el acceso a las oportunidades de la vida, puedan tener un lugar en Colombia. Tener un lugar en Colombia es la posibilidad de tener la paz en este país. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más. Brindamos opciones de pacto. Hablamos con Fedegan. Les dijimos que comprábamos la tierra que nos ofrecieran libremente. No ofrecieron sino 200,000 hectáreas. Y no en la tierra fértil, sino allá en la frontera con Venezuela por el lado del Bichada. Le dijimos a los latifundistas, podemos
si ustedes nos venden la mitad de su hacienda, meter un crédito en la otra mitad de la hacienda para que sean más productivos, para que sus ganaderías sean más gordas, para que tengamos más vacas en menos tierra. Y lo otro lo entregamos al campesinado. Nada, nada. Pusimos los artículos en el proyecto del plan de desarrollo para comprar la tierra sin necesidades de expropiación, que es lo que dice la ley de 1994 que se haga. Tampoco nada. Y entonces aquí faltan dos cosas, porque o nos vamos del gobierno y que vuelvan los señores latifundistas a gobernar este país y nos lo llenen de falsos positivos y de sangre, que es lo único que saben hacer, o hacemos un pacto social, que es lo que propusimos. Pero un pacto social no es que el pueblo se quede en silencio, o que aplaude el que le excluyan, o que aplaude el que no le permitan hacer las reformas sociales. Un pacto social es que convivamos todos en un proceso donde más igualdad se pueda construir y crear, donde más equidad pueda haber, donde más libertad se pueda desarrollar, en donde más derechos se puedan garantizar, porque ese es el camino de una Colombia grande. Ahí he demostrado cómo simplemente no arrodillándose se puede hablar con los presidentes de todo el mundo, por muy poderosos que sean. Eso no es simplemente un halago para mí, es un halago para la patria, para el país. Y es reconocer de tú a tú que Colombia existe y tiene propuestas y tiene dignidad. Pues eso es lo que tenemos que construirlo como nación hacia adelante. Ya no estaré aquí seguramente. Los ciclos vitales son tajantes, pero en generaciones la nación colombiana será más grande. ¿Cómo se volvió Estados Unidos cuando acabó la esclavitud? Estados Unidos no era el país más poderoso de la tierra cuando tenía 4 millones de esclavos negros en el sur. Solo resolviendo ese problema es que se industrializó y avanzó. Solo resolviendo problemas sociales es que una nación puede ser más grande. Pero los problemas sociales no se resuelven como creían los esclavistas, echando latigazos en la espalda del negro y de la negra. Los problemas sociales se resuelven de la mejor manera, hablando, teniendo otra actitud que no el del esclavista, teniendo la capacidad de llegar, así sea de los más privilegiados, así sea de los hombres más ricos de Colombia, a dialogar con el pueblo pobre para que puedan todos estar. Pero hoy no está pasando eso. A pesar del triunfo electoral, cuando le dijimos al pueblo del estallido social, cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas. Pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas. Y eso no debe ser. Hay una oportunidad aún, tanto del gobierno como de la sociedad colombiana, para que a través del diálogo y del pacto se puedan hacer las reformas sociales del cambio que incluyan a la sociedad colombiana toda en la prosperidad. Pero aquí se necesita decisión del gobierno, audacia del gobierno, y se necesita un movimiento campesino que se levante en la dignidad. Si el campesinado de Colombia sigue bajo el silencio, nos llevan a la esclavitud.
si el campesinado de Colombia se organiza, se moviliza, exige sus derechos, yo pienso que vamos hacia la democracia, la libertad y la paz. Decía una filósofa muy famosa, ella judía, perseguida por los nazis en su juventud y que tuvo que exiliarse en Nueva York, en los Estados Unidos, Hannah Arendt, decía que no hay nación si el campesinado no levanta la bandera nacional. Una nación no existe sin campesinado. Las naciones se han forjado cuando esas grandes masas campesinas levantan la bandera de su patria. ¿Qué hubiera sido de Bolívar si el campesinado del entonces no hubiera levantado la tricolor? Nada. Solo ganó gracias a eso. Lamentablemente ese ejército fue traicionado. Hoy necesitamos de nuevo que el campesinado levante la bandera tricolor, no para matarse entre sí o para que sus hijos se sigan matando entre sí. Ahí no gana nadie. Hijo campesino soldado que yo he tenido que enterrar en estos meses, hijo campesino puro, hijo campesino de los grupos armados, todos campesinos matándose entre sí, jovencitos. ¿Y ahí qué ganamos? Ahí lo único que ganamos es una fila de tumbas que van destruyendo nuestra propia nación. Aquí hay que unificarse. Y aquí hay que coger el destino en nuestras propias manos. Unificarse es ganar. Por eso estas entregas de tierra a grupos pequeños, porque es más o menos 10 hectáreas por familia, 90 familias aquí, esto no deben ser guetos apenas. Aquí la policía de paz que se creó en el acuerdo de paz debe cuidar el predio. No el gueto, sino el territorio. Porque el Estado tiene que ser capaz de controlar el territorio que va más allá de esta hacienda. Y al mismo tiempo cuidar la hacienda para que pueda cultivarse alimentos aquí. Esa policía de paz tiene que estar aquí. Es una orden que el presidente de Colombia le ha dado a la Policía Nacional. Esa policía no la creé yo, tiene una sigla por allá. Esa policía se creó en el gobierno de Santos y debe crecer hoy, porque es una policía en función de la defensa de los derechos y las libertades de las gentes más humildes de Colombia, que es como se profesionaliza y se engrandece la Policía Nacional, igual que el Ejército. Hay que cuidar la alianza entre fuerza pública y pueblo, porque esa es una base de la paz, y es una base y un pilar de la construcción de la nación. Lo mismo que hay que lograr que este campesinado se exprese en Colombia, en la movilización, en la manifestación, en la organización, en la creación de liderazgos, en la posibilidad de hacer las transformaciones reales de la tierra en Colombia, que por no hacerlas es que estamos hundidos en la violencia y el atraso económico y el raquitismo social y la pobreza y el hambre. Entonces, este gobierno de emergencia tiene que instalarse ya, dado que el Congreso no fue capaz de aprobar unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra, uno por orden constitucional, otro por orden de un acuerdo de paz. Nada de eso hecho por nosotros en realidad. Ya que eso no es posible, entonces nos tocó gobernar de emergencia, que no significa un decreto de emergencia, sino que significa funcionarios y equipos trabajando arduamente, día y noche, todos los días,
para lograr que los objetivos de una Colombia potencia mundial de la vida, que es, por tanto, una Colombia potencia mundial de la alimentación, puedan ser realidad en este país.